El debate está abierto, el debate está en la calle, se suceden diferentes tipos de opiniones, de versiones. Hay quien piensa que Teo Hernández está traicionando al Atlético de Madrid por irse al máximo rival de la ciudad, al Real Madrid, y hay quien piensa que el Real Madrid ha tenido un mal proceder porque quiere pagar la cláusula de un jugador del Atlético de Madrid, esos 24 millones de euros. Diferentes posturas, diferentes formas de verlo. ¿Ha traicionado Teo o va a traicionar si se va finalmente al Real Madrid, al Atlético de Madrid? ¿Se ha saltado un pacto de caballeros, un pacto de no agresión, Florentino Pérez con Enrique Cerezo, el presidente del Real Madrid con el Atlético de Madrid? Como decimos, hay diferentes casos en los que diferentes jugadores del Real Madrid han ido al Atlético de Madrid o del Atlético de Madrid al Real Madrid, pero recordamos casos como el Kun Agüero, como Jiménez, como Forlán, bueno, en definitiva Falcao, en los que se hablaba de que no podían irse del Atlético de Madrid al Real Madrid porque había ese pacto de no agresión. Vamos a analizar el debate que está abierto en la calle, en los medios de comunicación, entre los aficionados, con Fernando Ballesteros y con Antonio Moedano, que conocen lo que significa que un jugador del Atlético de Madrid pueda irse al Real Madrid, al máximo rival. Y os voy a preguntar, Fernando, ¿consideras que si Teo Hernández se va al Real Madrid está traicionando al club rojiblanco, o lo ves de otra forma y crees que es el Real Madrid el que está cometiendo una agresión con un club rival? Hombre, yo sí es verdad lo que ha dicho Enrique Cerezo. A Enrique Cerezo nada más saltar la noticia, le preguntan qué le parece y él les hace el sorprendido, no tiene ninguna noticia. Si esto es así, es que el Madrid no se ha puesto en contacto con el Atlético de Madrid. Si el Madrid, sin ponerse en contacto con el Atlético, ha hablado ya con Teo y ha llegado a la conclusión y a la decisión definitiva de que va a pagar los 24 millones de cláusula, yo creo que habrá sido un mal proceder del Real Madrid, y más teniendo en cuenta que existía esa especie de entente cordial entre los dos clubes para no proceder de esta forma. Antonio Moedano, ¿traición o de Teo o agresión del Real Madrid Atlético de Madrid? Si finalmente será el fichaje, yo creo que será claramente una traición por parte de Teo, un futbolista que al final llegó a la edad de cadete al Atlético de Madrid, un jugador que es lo que es gracias al Atlético, que tiene una progresión brutal gracias a la confianza de los colchoneros, y yo creo que si al final cambia de club, como lo hicieron otros antes y mucho, y el camino viceversa también, yo creo que al final sería una puñalada bastante seria, más con un futbolista que tiene una proyección brutal. ¿Y por qué, Fernando, no se ha manifestado todavía Teo Hernández ni su representante Manuel García Quilón? Quizá están un poco dejando interesadamente que esto tome conciencia a la gente de que él se tiene que ir al Real Madrid. La sensación es que se están dejando querer, y más que la sensación, también lo que se percibe a través de lo que, no directamente Manuel García Quirón, pero sí, se supone que por boca de él, porque ya se han oído algunos testimonios, están deslizando, y es que pues Teo no tiene arraigo en el Atlético de Madrid porque no ha debutado en el primer equipo. Incluso llegué a escuchar en las últimas horas que Teo era suplente en el Atlético de Madrid B el año anterior y que por eso estaba molesto. Bueno, da la impresión de que entre el jugador y sobre todo su representante están preparando el terreno para que parezca que no es tan traición, ¿no? Como el aficionado atlético puede percibir. Pero me parece un mal proceder en este caso. Antes he hablado del Madrid, pero en este caso hablo del jugador y sobre todo de su representante, porque no solo se están dejando querer, sino que están poco a poco cargándose de razones, pero sin dar la cara, sin decirlo directamente, sino a través de intermediarios. Y eso no me gusta. ¿Puede tener alguna razón Antonio, Teo Hernández en quererse ir del Atlético de Madrid, en este caso al Real Madrid o a otro equipo, porque considera que en el equipo del Cholo Simeone no iba a ser titular, está Felipe Luis, o porque algún otro motivo que desconocemos? Bueno, si decide irse al Atlético de Madrid porque piensa que no va a tener minutos con Felipe Luis, aunque tenga 31 años para tenerlo en el Real Madrid de Marcelo, yo creo que es bastante incoherente. Primero tendrá que ganarse un hueco en el Atlético de Madrid, que es un club posiblemente el cuarto mejor de Europa. Tiene que hacer mérito suficiente a sus 19 años, no es nadie ahora mismo, como quien dice, y tiene que ganárselo en pretemporada y luego en las primeras jornadas. No es nadie para pedir un sitio titular a las primeras de cambio. Fernando, ¿por qué duele tanto que un jugador del Atlético de Madrid se vaya al Real Madrid? Hombre, duele mucho, duele que se vayan del Inter al Milan, del Milan al Inter, del Barça al Español, supongo, del Español al Barça, pues porque es el rival y el más cercano y porque ha sucedido en otras ocasiones. Pero en este caso, en el caso del Atlético de Madrid, más allá de que se produzca finalmente el trasvase, duele que se hable de él ya. Ya casi tenemos la tirita antes de la herida. ¿Por qué? Pues porque se repite con demasiada frecuencia. Cada vez que un jugador destaca en el Atlético de Madrid, suena su nombre, salen las portadas, y si ya coincide que es en una semana de derbi como en esta, pues hombre, es normal que el aficionado colchonero esté mosca.
Bueno, pues esto es un poco cómo está la situación, sobre todo ese debate abierto, buscando respuestas a una posible traición de Teo Hernández al Atlético de Madrid, si finalmente se va al Real Madrid, o a una posible agresión del Real Madrid pagando esa cláusula de rescisión al Atlético de Madrid de 24 millones de euros. La opinión, el análisis, el comentario de Fernando Ballesteros y de Antonio Moedano. Ahora nos gustaría conocer el suyo en nuestro canal de YouTube de Punto Pelota. Como siempre les decimos, se suscriben por favor y si les ha gustado este vídeo, pues nos dan un me gusta.